Hola, ¿qué tal amigos y hermanos, familia del canal? Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con mi amigo Juan Miguel. Él está conmigo para hacer una nueva reacción, video reacción, con respecto a una temática que vimos que da el pastor adventista muy respetado, Joel Flores, que lleva mucho tiempo trabajando en lo que es la Radio Nuevo Tiempo y el canal Nuevo Tiempo, hablando de profecías y también del programa Biblia Fácil. Sin ánimo de ofender al pastor, vamos a dar una respuesta a algunos argumentos que él presenta, que yo en lo personal respeto y dentro del adventismo aprendí bastante con él porque tiene una manera muy sencilla de enseñar. Eh, Sin embargo, voy a dar algunos puntos de vista. Esta será la primera parte que va a estar en el canal nuestro de Pablo Feramonti y luego tendremos la segunda parte que estará en el canal El Reino en Parábolas. Así que ya me di la bienvenida solo esta vez. Así que bueno, le damos las gracias a Juan Miguel que está con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Bien, el video que vamos a reaccionar se llama ¿Es diferente el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que hace nuestro hermano y pastor a la vez, Joel Flores. Y él responde en unos más o menos aproximados 19 minutos, 17 minutos, con algunos argumentos que él da como para que sea entendible. El primer argumento que él menciona es Malaquías 3:6 y dice, yo soy Jehová y no cambio. Y repite 3 veces lo mismo, yo Jehová no cambio. Y luego dice, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Eso es algo muy interesante. ¿Cómo lo ves tú, antes de que yo continúe, Juan Miguel, a ese versículo? La verdad es que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se ve como un crecimiento en lo que es el conocimiento de lo que es el eterno. Prácticamente como que ya se va como aplacando un poco ese Dios tan pero tan inverosímil para mí y para ellos, porque al principio, como siempre lo he dicho, al principio se ve como que sí es un Dios solamente para Israel, pero luego se viene a dar a conocer como un Dios universal. Eso es bien interesante. Y hay algo interesante con respecto a esto. O sea, cualquiera puede escribir algo, pero eso no quiere decir que sea cierto. En el sentido de lo que es la palabra, yo voy a decir algo, tal vez no les vaya a ocasionar conflictos, pero el hecho de que una persona describa eso de parte del Eterno ahí no quiere decir que así sea, porque puede que alguien escriba algo para tratar de esconder algo, o para tratar de demostrar lo contrario, o para decir esto es así y nadie lo puede cambiar. Entonces, yo creo que el hermano Joel es muy sincero en su forma de decir las cosas. Él lo dice desde el punto de vista de lo que es su religión. Y yo respeto eso, pero yo creo que hay que ser sinceros también con nosotros mismos y no solamente con lo que dice nuestra religión. Eso solamente. Así es. Yo también estoy de acuerdo con Juan Miguel. Él lo ve desde el punto de vista adventista, presenta eso. Luego lee Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto no quiere decir, y esto es lo primero que voy a reaccionar, de que Jesucristo sea ese Dios que se presenta en la Torá. Otro juego. Eso quiere decir algo muy diferente con respecto a Jesús. Y bueno, vamos a ver por el parte. Cuando dice yo no cambio, si analizamos toda la oración, ahí está diciendo, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tradicionalmente, dentro de la iglesia adventista se enseña de que los impíos y los que no acepten a Jesús o no crean o no acepten también la iglesia verdadera, se podría decir, van a ser consumidos por Dios.
Sin embargo, lo que está hablando el mismo versículo, que es un verso aislado de Malaquías 3, que su contexto es totalmente diferente, que solamente se toma de esa parte, porque habla acerca de los diezmos y es el diezmo del producto de la tierra, no es dinero. Ya en el canal hemos presentado dos partes de un estudio sobre el diezmo. Lo voy a dejar quizás por aquí arriba para que lo puedan ver los que no lo han visto. Y bueno, y ahí van a ver que el Malaquías 3:6 está hablando realmente del diezmo, pero también le está haciendo una reprensión al pueblo porque estaba siendo muy impune o se estaba aprovechando de las viudas, los extranjeros y los pobres, porque el diezmo o esa parte de comida era para ese tipo de personas. Entonces, cuando dice eso, él asocia como que es el mismo. Y él dice lo siguiente: Jesús es Jehová y Jesús también es el ángel de Jehová. Si nosotros analizamos las veces que se menciona al ángel de Jehová, al ángel del Yahvé, está asociado con destrucción, con matanza y con calamidades. Y personas que eran de su propio pueblo incluso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del ángel del Señor, dice, por ejemplo, Isaías nos dice que en el ángel del Señor salió y mató a 185.000 asirios del campamento. A la mañana siguiente se despertaron, los israelitas vieron cadáveres por todas partes. Aparentemente este ángel se volvió loco y mató a un montón de gente. Digo se volvió loco porque es una cantidad extremadamente grande. Sin embargo, se ha comprobado a través de la ciencia y la historia, ciencia bíblica y la historia, que lo que mató al ejército asirio fue una plaga de una enfermedad, una epidemia por las ratas, parecido a la peste bubónica, y que no era esa cantidad de 185.000. En la cultura hebrea y sobre todo en lo que es la parte política de los hebreos, se exageraban los números de las derrotas para que quede como que Israel era el mejor de las naciones o el mejor de los pueblos en batalla. Un dato que quizás no sé si lo conocías, Juan Miguel, pero es así. Los judíos exageraban las cosas y eso se llama también lo que llamamos hipérbole. No solo, ahí no hay hipérbole en este verso, pero sí exageran, ¿no es cierto? Lo mismo utilizaba Jesús de Nazaret, que era un rabino que utilizaba la hipérbole para poder enseñar. Y eso nos enseña algo muy interesante, que nosotros nos damos cuenta que cuando no conocemos ni el contexto histórico, ni cultural, ni religioso, podemos hacer decir de la Biblia lo que sea. Sin embargo, estamos para investigarlo, ¿no? Y eso es lo que lleva a Jesús a investigar, ¿no? Jesús es el filtro de la escritura. Y eso no quiere decir que Jesús es el ángel del Señor. Y si en alguna parte hay un vestigio que el ángel del Señor usa bondad con las personas, eso sí es un símbolo de Cristo. Pero cuando van a matar gente o lleva plagas o destruye naciones, ese no es Jesús. Porque en Lucas 9:55 él dice, yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y anteriormente dice que reprendió a Jacobo y a Juan con respecto a querer quemar a la gente de Samaria. Eso por un lado. El primer punto que destaca Joel Flores es el siguiente. La Biblia es la palabra de Dios, pero está escrita en lenguaje humano. O sea, eso está en el curso bíblico La Fe de Jesús, hablando de la Santa Biblia como la palabra de Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos conducimos en la Biblia, y quiero que me acompañes en esto, Juan Miguel, ese sería mi primer argumento, Isaías 55, si lo puedes leer, yo voy a leer luego Juan. Isaías 55, 10 y 11. Cuando lo tengas, lo puedes leer. Dice de esta manera, como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir,
y da semilla para sembrar y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo le ordene. Antes de ir a Juan, quiero que vayas a Apocalipsis, capítulo 19. Ya te digo bien el versículo, porque es puntualmente algo. Y recordemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no de un poder antagónico a Jesús, sino el libro, lo que trata, la carta de Apocalipsis lo que trata de identificar es dónde está el Cordero, en todo ese tipo de símbolos, ¿no? Apocalipsis 19, versículo 13, si no me equivoco. ¿Lo tienes ahí? Sí, dice, vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lee el contexto, lee del versículo 9 en adelante. Y, y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Muy bien. Antes de eso, ahí nos damos cuenta que está describiendo a Jesús. A Juan se está hablando del Cordero y quien invita a la cena y a la boda del Cordero a las personas que están fuera del reino. Interesante. Él nos dice aquí en lo que el punto número 1 que dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero escrita en lenguaje humano. La Biblia en ninguna parte dice que la misma Biblia es la palabra de Dios. Eso va en contra de lo que dice la fe de Jesús. Sin embargo, acá vamos a hablar de lo que dice la Biblia y lo que Jesús enseñó con respecto a él. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra verbo, es una traducción al español, pero la palabra que se usa ahí en realidad es otra. La palabra que se usa es logos y es una raíz etimológica de lo que tiene que ver con icon o icon, que también es como una especie de imagen. En realidad es semejante a la palabra icon, que quiere decir algo que representa una cierta imagen, una cierta figura. Pero de ahí sale lo que es la escritura. Logos, la traducción correcta es palabra. Y en esta traducción, que voy a leer ahora, dice así: en el principio, la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar la luz. Y la palabra se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Te pregunto, Juan Miguel, ¿a qué palabra se refería Isaías 55 que enviaría el Padre a la tierra? ¿La Biblia? ¿Qué me dices? Si dice ahí que se manifiesta en un ser humano, es Jesús. Claro. Y dice que es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a Juan 17, lo que acabo de leer, Juan 1, 1 al 4 y el versículo 14. Ahora vamos a Juan 17,
Juan 17, y dice así, del versículo 10 en adelante, a ver si no me equivoco, santifícalos en tu verdad, el versículo. Tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Dime si no me equivoqué, el versículo es el 10 o el 17. Sí, el 17 es, hermano. Ah, perdón, 17, voy a leerlo de vuelta. A ver, esperen que se me pase un poco. A veces me falla un poco. 12, 13, 14, 17. Hazlo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pregunto, ¿en ese momento ya existía la Biblia? Los 66 libros, te pregunto, Juan Miguel. Los 66 no, hermano. No existía. Entonces no puede ser la Biblia la que se está refiriendo a Jesús eso. Ni tampoco puede ser otra cosa como por ejemplo la ley de Moisés. Porque incluso Isaías dice que la palabra, ¿cómo? Que la palabra iba a venir a este mundo. Y Juan nos confirma que esa palabra es Jesús. Entonces aquí, el hecho de que diga el pastor Joel Flores que la palabra de Dios es la Biblia no es así. La Biblia no lo enseña. Y la Biblia, incluso la misma Biblia, ni siquiera dice que fue inspirada. Porque 2 Timoteo 3:16 fue mal traducido y forzado incluso la traducción. Porque en realidad debe decir todo escrito inspirado divinamente. Y eso no es toda la escritura, es inspirada, sino es todo escrito inspirado divinamente. Y después dice, es útil. Entonces, ahora bien, entra la que es la parte del lenguaje humano. Y el lenguaje humano es lo que es el tema de las guerras, el mandar a matar y todas esas cosas. Pero en realidad, el Dios de los hebreos sí mandó a matar, sí arrasó naciones, pero ese no es el Dios que vino a revelar Jesús. Jesús vino a revelar un Dios que no mata, no destruye y no hace excepción de personas. ¿Cómo lo ves tú, Juan Miguel? Es que al ver a Jesús en su máxima expresión y en sus enseñanzas, nos damos cuenta de que casi en su mayoría toda teoría queda como desechada en cierta manera, porque tal y como me dijo una persona por ahí, si nosotros filtramos la Biblia por Jesús, casi en su mayoría deberíamos de desechar toda la Biblia, me dice. Pero al fin de cuentas tiene algo de razón, no en el sentido de desechar completamente la Biblia, sino de analizarla bajo la lupa de Cristo o bajo los ojos de Cristo, y eso es muy diferente. Exactamente. Entonces, según la perspectiva de lo que presenta Jesús, Él es la palabra. Y Él es la palabra de Dios hecha un ser humano o manifestada en un ser humano. Y luego decía también el pastor Joel Flores que el lenguaje humano no puede describir lo que se le revela. Y utiliza que forma medio chistosa, le digo yo, porque el hecho de que está diciendo que la Nueva Jerusalén no es una ciudad, pero a la vez está diciendo que es una ciudad. Y toma de una manera forzada la interpretación que se le da dentro de la iglesia adventista. Cuando describe, vi como las puertas y eran como perlas. O sea, no lo podía escribir. Pero en realidad todo eso es un simbolismo de realidades espirituales que pasa al ojo humano, el entendimiento humano, que solamente el Eterno, solamente Dios, nos puede mostrar. Y él dice, Juan describe la Nueva Jerusalén con lenguaje humano. El segundo punto en el cual voy a analizar es, en el Antiguo Testamento, o sea, en la Biblia hebrea, se le atribuía a Dios las calamidades, tragedias, matanzas y el causante de muchos males. Sin embargo, el que estaba detrás de todo esto
era Satanás. Y ahí yo le doy el ok. Tiene razón, mucha razón lo que está diciendo, era Satanás. Pero a Satanás solamente se le atribuyen, según la Biblia hebrea, e incluso también la Biblia en general, solamente 60 muertes si contamos lo de la historia de Job. Pero si esas muertes fueron ordenadas, no ordenadas por Dios, sino permitidas por Dios, el cómputo queda en ¿cuánto? 0. Entonces, ¿cómo Satanás puede ser el causante si la misma Biblia o la interpretación que le da la Biblia es Dios? Pero lo interesante es que cuando nosotros leemos el texto de Job 1:7, que es la respuesta que le hace Satanás a Dios, que vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Pero cuando nosotros vamos al diccionario Strong o un diccionario de hebreo, lo que quiere decir realmente, y te lo muestra en tipografías así como de figuras, porque el hebreo antiguo eran como dibujitos, y te muestran a una especie de pastor con un palo, o sea, una vara y un látigo. Eso te quiere decir, y la palabra te dice, las palabras son las que responde Satanás a Dios desde el hebreo, como debe ser traducido, es: ¿de dónde vienes? Le dice Dios. Satanás le responde: vengo de azotar, vengo de castigar y golpear con odio, a los que son como los que yo tengo como pastor. Los pastoreo, pero también los castigo. Esa imagen nos muestra los grandes faraones egipcios, que incluso en sus sarcófagos tienen un látigo y una vara de pastor, diciendo que son el pastor, pero así como son el pastor, deben castigar a los que se portan mal, los que son desobedientes. Entonces ahí ya nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Y Dios no es como los dioses, ni tampoco como Faraón. Mira lo que dice 1 de Juan 1:5, lo voy a leer porque ya lo sé de memoria, pero lo voy a buscar para nuestros amigos para que lo puedan tener también a mano. En 1 de Juan 1, 1 de Juan, 1 de Juan, quiero que lo leas tú y después leo de esta traducción, Juan Miguel, para comparar versiones, ¿ya? 1 de Juan 1, 1 al 5, quiero que leas. Del 1 al 5. Uh-huh. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de la vida. La vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vimos y os anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Amén. Gracias. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que está traducida al castellano. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. O sea que Jesús se está describiendo aquí. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan una comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él.
¿Está clarito? Ahí no está diciendo que Dios nunca fue el asesino, que Dios nunca mató a nadie y que Dios nunca causó enfermedad a nadie, porque Él es contrario a su carácter. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿quién es ese Dios? Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, el Jehová de los Antiguos Testamentos. Abróchense los cinturones con lo que voy a decir. Preparen las piedras lo que quieran tirar después. El Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, es Satanás disfrazado de muchas deidades e incluso del mismo Jehová. Esa imagen de Dios que representó a la serpiente. Ese es, según mi perspectiva, el Dios del Antiguo Testamento, en lo que está revelado aquí, en lo que son los escritos de Moisés y los profetas. Eso es con respecto a lo que son las muertes, desgracias, calamidades, etc. Hay vestigios, sí, muy pocos, pero lo hay, de ese Dios que mostró Jesús. Y muchas veces nos podemos sorprender dónde está Jesús en las historias del Antiguo Testamento. Y muchas veces no es Jehová, sino es la víctima de Jehová, la víctima de Moisés o los que son castigados por Moisés y otros profetas. Aquí nos estamos dando cuenta que las palabras que Jesús dijo en Juan 8:44 nos hacen más sentido. Ustedes son hijos de su padre el diablo y él es asesino desde el principio porque no se ha mantenido la verdad ni hay verdad en él. ¿Y qué quiere decir que es asesino del principio? Que él es el causante de todas las muertes, pero que luego el judaísmo se le atribuyó a Dios porque esa era la cosmovisión que ellos tenían. Y no estamos tan lejos de eso. Hoy en día, cuando hay una catástrofe global, una tragedia, le dicen acto divino, acto de Dios. No podemos explicarlo, solamente Dios lo hizo. No lo podemos solamente decir que solamente los judíos. Ahora, esa es la cosmovisión que ellos tenían. Creo que hoy en día hay muchos judíos que están despertando de esa cosmovisión y viendo una cosmovisión más parecida a la que presentó Jesús. Ese es el punto número 2 con respecto a lo que él decía. Y tocaba algunos otros ejemplos más, pero es muy interesante. Después dice algo, lo siguiente. Dios no cambia de pensamiento. Pero ¿por qué Dios se arrepintió en el diluvio de haber creado al hombre? ¿Por qué Jehová se arrepiente de tener a Sodoma y Gomorra y lo manda a destruir? Y después dice que la ira de Dios no es como la ira humana, sino que la ira de Dios pareciera que Dios está irado, pareciera que Dios está enojado, pero la ira de Dios son los juicios de Dios. Dios es amor, pero también es justo. Palabras de Joel Flores, no las mías. Yo voy a decir algo diferente. Dios es justo porque es amor y su justicia se manifiesta en sanar, salvar y restaurar al pecador. Y quiero, Juan Miguel, que me leas Isaías 42, 1 al 8, que describe qué es esa justicia de Dios y qué hace esa justicia de Dios. Tanto que decimos que Dios es amor, pero también es justo. Sí, pero hay que tener en cuenta cómo es la justicia de Dios. Porque Isaías también nos dice que la justicia humana es trapos de inmundicia. No puede ser como la justicia divina como la justicia humana. 42, ¿qué me dio? 42, 1 al 8. Dice, aquí está mi siervo a quien sostendré, mi elegido en quien me deleito. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni clamará, ni levantará su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humee. Fielmente traerá justicia
No se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra, y las islas esperarán su ley. Así dice Dios el Señor, el creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y vida a los que andan por ella. Yo, el Señor, te llamé en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y otro no, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿O quién es la justicia de Dios, Juan Miguel, según lo que has leído? Pues obviamente aquí dice que es Jesús en cierto sentido, Ujú. ¿Y por qué? porque en realidad la justicia que muestra aquí es muy diferente a la justicia que muestra ese desastroso Dios que se muestra en el Antiguo Testamento. En cambio aquí, que estamos en el mismo Antiguo Testamento, aquí se ve que lo que quiere él, este libertador o este siervo o este elegido, es libertar, sacar de la esclavitud a las personas, liberarlas. Eso es lo que quiere él, eso es la justicia, de eso se trata, no de matar. No, totalmente no. Es cierto, es verdad, la justicia de Dios es Jesús y su justicia es salvación. Y podemos decir de esta manera entonces, querida familia y amigos que están ahí escuchando, Dios es amor, pero también es salvación. No queda mejor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Juan Miguel? Cualquiera va a decir, ¿por qué nunca mencionan el texto de que es fuego consumidor? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. No se preocupen, eso ya lo va a mencionar quizás Juan Miguel y yo voy a dar un pantallazo pequeño. El texto de que Dios es fuego consumidor, y muchos hermanos seguramente lo van a mencionar, está sacado de Hebreos 13 también, pero no está hablando de consumidor, sino es fuego purificador. También está mal traducido su Biblia, hermano, la Reina Valera 60 está muy mal traducida. Y cuando nosotros leemos el contexto del fuego consumidor, tenemos que entender qué era para Pablo fuego consumidor. Y voy a mostrarles algo con respecto al fuego, que está en Cantares 8. Cantares 8. A ver si están por ahí. Cantares. Cantares 8, 6 y 7. Este es el eslogan o el verso lema de mi boda. Me encantó a mí y describe no solamente el amor de Dios, que es fuego, y lo vamos a ver por qué, así como el amor que tienen una pareja, porque el Cantares está hablando de una pareja, pero también nos habla de algo de Dios que no nos damos cuenta muchas veces. Mira lo que dice. Cantares 8, 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos como la tumba, como la tumba. El amor destella como el fuego divino, fuego de Dios. El amor destella como el fuego divino. Su llama intensa es eterna. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta será totalmente rechazada. Vamos a Hebreos 13, cuando nos dice que Dios es fuego consumidor. Si Dios es fuego consumidor y Dios es fuego, ¿qué nos dice antes de ir a Hebreos, Juan el Bautista con respecto al Mesías?
que nos vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora les pregunto, ¿los apóstoles se prendieron fuego y se quemaron cuando vino el Espíritu Santo? ¿Qué me dice Juan Miguel? Para nada. ¿Y qué es ese fuego entonces? Tenemos que entender el contexto y vamos a ir al contexto cuando dice que fuego consumidor. Solo fuego consumidor, ¿no? Y el contexto de lo que habla de fuego consumidor en realidad está mal traducido incluso, porque en Isaías 33, que es donde Pablo comenta esto, si no me equivoco el 33, que dice, ¿quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién podrá mantenerse en pie frente al fuego purificador? ¿Y dónde está el fuego consumidor? Isaías 33, si no me equivoco, 11. Creo que es Isaías 25, porque a veces me confundo del verso, pero sí sé que dice así. ¿Quién habitará sobre las llamas eternas? Es el 33, 14 del 14 y 15. Ah, ya, estaba en el 33. Dios, gracias por ayudarme a la memoria. Hermanos, sepan disculpar, yo tengo varios textos en la cabeza, pero a veces no recuerdo las referencias. Soy humano, ¿no? Ah, no sé cómo lo ves tú, Juan Miguel. ¿Quieres leerlo tú, Juan Miguel, hasta que yo lo encuentre? Dice, los que estáis lejos, oíd lo que hice, y vosotros los cercanos conoced mi poder. Los pecadores en Sión se asombraron, espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla lo recto, el que rehúsa la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, la fortaleza de las montañas será su refugio, se le dará su pan y su agua estará segura. Muy bien, ese texto muchas veces se usó para la persecución final, pero en realidad estaba hablando de un simbolismo. Hermanos, tienen que buscar el fuego devorador o fuego consumidor, en realidad es fuego purificador. Y si fuera devorador, devora lo que es malo dentro de ese fuego. Y ese fuego devorador es el que se usa en el crisol para refinamiento de metales, que usa Apocalipsis 20. El crisol saca la impureza y deja el oro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Fuego consumidor? Sí, porque es amor. El amor consume el pecado y deja a la criatura. Ya lo leímos ya leímos el texto fuego consumidor, así que ya lo tienen, ahí lo tienen, ya lo hemos leído. Muy bien, avanzando un poquito más. Lo último argumento que dio el pastor Joel Flores es: Dios es amor y Dios es justicia, según Levítico 11. Dios destruye en las guerras a los filisteos, los cananeos, para poder salvar a Israel. Dios destruye para que Israel no sea destruido. Ellos, pecadores rebeldes, por amor Dios los destruye. Y ahí toca el tema de Sodoma y Gomorra, de porque ya no había más salvación para ellos, ya no había más gracia para ellos cuando la gracia es eterna. Dios tiene que destruir. Y acá es una ilustración de una mano que se pudre un dedo y que Dios tiene que cortar la mano para que se salve. ¿Cortar la mano? No. No, Dios corta un dedo que está podrido para que se salve la mano. Así también Dios tuvo que destruir a la generación corrupta para que no se pierdan todos los demás. ¿Dónde está esa interpretación? No está ni siquiera en la Biblia.
está sacada de imaginación humana y también de un texto extrabíblico que se encuentra en Patriarcas y Profetas, escrito por la autora Ellen White, muy reconocida en el adventismo, pero que si hay muchos que han visto una serie que sacó nuestro amigo Bastián, Ellen White no escribió ni 100 páginas de todos esos libros, sino que fue compilaciones de otros autores y que se podría decir plagio, y que nos dice que no podemos confiar en ello. Muy bien, esto es duro, esto es otra bomba, pero bueno. Después nos dice lo siguiente el pastor Joel Flores, que ya no tenían vida, por eso Dios los mata, por eso Dios los destruye, los de Sodoma. Así como un dedo podrido debe ser cortado para no perder la mano, por amor a la mano, Dios cortó el dedo podrido. Esa es la justicia de Dios. Por amor a los que obedecen, quita el aliento de vida a los que desobedecen y viven muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué puedo decir para concluir todo esto? Que hay una mala interpretación del carácter de Dios. Y si algún hermano y hermana que me está viendo, que es adventista, va a ver este video, fíltrelo a la luz de Cristo. No nos crea ni a mí ni a Juan Miguel. Investíguelo. Y fíjese, ¿a quién mató Jesús en el Nuevo Testamento? ¿A cuántos destruyó Jesús de los samaritanos? ¿A cuántos destruyó los romanos? ¿A cuántos le cortó la cabeza? ¿A cuántos Jesús estampó sus bebés contra la roca? Ninguno. Jesús sanaba, Jesús curaba y Jesús restauraba a las personas. Eso llanamente es evangelio. Y si no me creen, Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a rescatar a los que están quebrantados de corazón, y a los que están encarcelados en prisiones oscuras, darles libertad, sanar a los ciegos y todo tipo de bienes. Pues estoy parafraseando. Pero Jesús no es Jehová. Jehová es un Dios creado por la religión judía y cananea, incluso porque también es una evolución del Dios cananeo él, que está metido en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús en el Sermón de la Montaña derriba todas esas mitologías y malas interpretaciones del Dios no conocido, del Dios de amor, que no puede ser adorado porque Él nunca pide adoración, sino que es un Dios que ama y que no habita en templos. Desde acá es mi parte, muchas gracias a los que están viendo. Y ahora le voy a dar paso a mi querido amigo y hermano Juan Miguel, que va a tener la segunda parte.